Mientras en el mundo hay muchas personas respetuosas de la brujería o que no hacen uso de ella, hay otras personas que la utilizan de manera cotidiana, como en este caso, donde una mamá católica tiene un plan macabro para cobrar venganza por algo que no vale la pena. Quisiera que hoy, tú que me estás escuchando, ya sea que estés suscrito o no en el canal, me regales tu like y me dejes algún comentario, porque con esos pequeños gestos me ayudas a que el canal crezca y así puedas seguir escuchando mis relatos originales. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Estimada Dilian, quiero compartir esta historia contigo y con la audiencia de Viviendo con el Miedo, ya que me está sucediendo en estos días. Estoy sorprendida de que a veces las personas por tan poco hacen brujería. Yo no sé si lo que estoy pensando es correcto, pero quisiera relatarlo. Ya sé que muchas personas que escuchan tus historias tienen dones y dan opiniones muy acertadas, y quisiera leer sus puntos de vista. Mi nombre es Mari Carmen. Vivo en la Ciudad de México. Tengo 2 hijos, los cuales estudian en una escuela católica muy conocida, no solo en la ciudad, sino también en la República. Es muy grande físicamente y académicamente, ya que imparten clases desde preescolar hasta preparatoria. Las personas que inscribimos a nuestros hijos ahí, lo hacemos porque además de tener bien estructurada la oferta educativa, crean valores religiosos, algo que para mí es muy importante y más en esta época con tanto acceso a los medios de comunicación. En mi caso, como muchas familias más, hacemos un esfuerzo para poder pagar los útiles, colegiaturas y uniformes, entre otras cosas, de nuestros hijos. Por lo que unas mamás idearon una manera de amortiguar los gastos en los uniformes escolares, los cuales pueden llegar a costar hasta 4,000 pesos dependiendo de la talla. Por lo que ellas crearon un grupo de WhatsApp. En este podrías tener la oportunidad de vender los uniformes que hayan dejado los hijos y comprar otros en la talla correcta, con un precio mucho mejor. Cada quien vende las prendas al precio que guste. La única condición es tomar una foto de la pieza, escribir el precio, talla y si tiene algún detalle. En pocas palabras, es como una venta de tianguis virtual, exclusivamente para uniformes escolares. Como yo estaba en el grupo, decidí tomar las fotos de los uniformes que mis hijos ya no utilizaban porque les quedaban pequeños y además estaban en buenas condiciones. Yo los puse a la venta con su respectivo detalle, talla, condición y precio. Decidí vender cada pieza en 100 pesos, que es algo muy económico, así que rápidamente me fueron contactando varias mamitas. Yo fui vendiendo las prendas y todo marchaba de maravilla, hasta que una tarde una señora me contactó. Su nombre es Carlota. Me dijo que estaba interesada en comprarme algunas prendas y que quería ver todo para que pudiera elegir cuáles comprar. Yo le dije que estaba bien, que se las mostraría con mucho gusto, por lo que le ofrecí enseñárselas a las 2 de la tarde, que era la hora en que mis hijos salían del colegio. Pero la señora me dijo que no podía a esa hora, sino hasta las 3. Yo le dije que no podía porque se me complicaría mucho, ya que tengo que darles de comer a mis hijos y posteriormente alistarlos para llevarlos a sus actividades vespertinas. Sin embargo, ella me insistió que quería verlas porque las necesitaba, así que acepté. Con mucho esfuerzo recogí a mis hijos de la escuela, los llevé a la casa y me regresé al colegio nuevamente para estar de manera puntual a las 3 de la tarde y mostrarle todo lo que tenía.
Yo estaba afuera estacionada en mi auto esperando a Carlota. Cuando llega, unos 10 minutos tarde, estacionó su camioneta Mercedes último modelo y bajó con toda la calma del mundo. La señora se me acercó y empezó a revisar cada una de las piezas que llevaba en las bolsas. Las sacó, escoró, revisó minuciosamente y después de unos 15 minutos escogió 3 piezas y me preguntó si se las podía dejar más baratas. Yo me sorprendí porque ella desde un inicio sabía que cada una estaba a 100 pesos. Empezó a regatear, incluso hasta de mala manera. Sin embargo, en una de las dos debía de haber prudencia, así que le dije que se llevara las 3 piezas y en vez de pagarme los 300 pesos se los dejaría en 250. Ella ahí se puso muy contenta y hasta sonreía. Entonces ella toma la ropa y se las acomoda en el hombro y me dice con voz mandona que le pase al rato por WhatsApp mis datos para que haga la transferencia del dinero. Yo pensé que cómo era posible que no tuviera esa cantidad de dinero con ella. Con la pena le dije que no tenía cuenta bancaria. Ella me contestó con un tonito prepotente que consiguiera una cuenta, que le tomara una foto y se la enviara por WhatsApp, y que después ella me pagaba. Déjame decirte que tuve muchos sentimientos, desde pena ajena hasta molestia de su trato hacia conmigo. Yo le contesté que no podía, que sería en efectivo. Y Carlota tuvo la desfachatez de decirme que se llevaba todo y que al día siguiente me pagaría a las 3 de la tarde. Ahí sentí 1000 cosas. No solo no quería pagarme, sino que si lo hacía, tendría que ser en sus términos. Tendría que gastar mi tiempo y dinero para regresar al colegio fuera de horario. Solo le contesté que estaba bien, que se los apartaba y que al día siguiente haríamos la transacción. Me subí a mi auto algo molesta porque me había hecho perder mi tiempo que como madre necesito para hacer mis actividades correspondientes en la tarde. No había ni comido y al final de todo no compró nada porque no había llevado dinero. Ella sabía que los pagos eran en efectivo. Se entendía y sobreentendía que así era el negocio. La mayoría de las mamás que estamos en el grupo somos amas de casa y para nosotras lo más cotidiano, lo más común, es utilizar efectivo. Al día siguiente estuve pendiente del celular, porque yo soy una persona que si digo algo lo cumplo, así que a pesar de que tenía que volver a hacer todo el proceso, yo me había comprometido en apartarle los uniformes durante la mañana. Sin embargo, Carlota no me escribió en todo ese tiempo. Yo perdí el interés de hacer el trato con ella, se me hizo una mujer que no tenía vergüenza. Fui a recoger a mis hijos a la escuela y por la tarde recibí un mensaje de ella. Me imagino que intentó conseguir las mismas prendas al precio tan bajo como el mío, pero no lo logró. Yo en ese momento estaba ocupada, así que no podía contestar. Sin embargo, ella empezó a mandarme cada vez más mensajes. Y no solo eso, me empezó a llamar por teléfono. Cuando me desocupé, vi sus llamadas perdidas, eran aproximadamente 15. Ahí me dio mala espina. Ya sabes que luego uno tiene un sexto sentido. Así que bloqueé su número y me salí de los grupos de venta del colegio, pensando que ahí quedaría todo el asunto. Esa noche, cuando mi esposo llegó a cenar, le platiqué mi mala experiencia, le dije que era muy intensa esa señora y que sentía algo que no estaba bien con ella, que fue mejor que no le haya vendido la ropa, porque cuando algo no se siente bien, no está bien. Acá viene lo bueno del asunto, así que si no te quieres perder los detalles, pon mucha atención y suscríbete para que puedas escuchar más contenido original. Realmente yo pensaba que las historias de brujería, las historias de terror, solo eran relatos inventados, porque de esos abundan mucho en las redes sociales. Yo soy una persona católica y creo que el rezar el rosario es bueno para el alma, para la vida
y es algo habitual en mí desde hace muchos años. Así que, al día siguiente a las 9 de la mañana, me dispuse a rezar el rosario. A esa hora, diariamente lo hago sin importar lo que estuviera haciendo, si ya tendí o no las camas, o recogí los trastes del desayuno. Simplemente dejo todo y en punto de las 9 empiezo mis oraciones. Esto porque mi esposo está en la oficina y mis hijos en la escuela, así que aprovecho la tranquilidad y silencio para que pueda hacerlo como a mí me gusta. Y justamente a esa hora fue que me sucedió la primera cosa escalofriante. Me senté en una de las sillas de mi comedor, la que está justamente a la cabecera. Me persigné y me dispuse a decir las primeras oraciones. Tenía los ojos cerrados cuando algo hizo que los abriera y dirigiera mi mirada a los trastes que todavía no estaban recogidos en su totalidad, ubicados en el extremo contrario de la mesa. Ahí noté que el frasco de mermelada de fresa, el cual ya iba a tirar al cesto de la basura, todavía tenía mermelada en el interior. Se me hizo muy extraño porque yo vi que mi marido se la terminó completa en el desayuno. Incluso el frasco estaba destapado porque yo no lo había cerrado ya que lo iba a desechar. Seguí rezando pensando que tal vez había visto mal, que mi marido dejó parte de la mermelada, que después de rezar el rosario tendría que cerrar el frasco para que no le vaya a entrar alguna mosca y posteriormente guardarlo en el refrigerador. Desvié mi mirada unos minutos, tal vez unos 2 o 3. Cuando volteé nuevamente para ver el frasco porque estaba intrigada, entonces pude ver que aquel frasco estaba cerrado. Yo no sabía cómo había pasado. Mi brazo no alcanzaba a tocarlo, ya que mi mesa es de 8 lugares y estábamos de extremo a extremo. Sentí escalofríos porque ya era demasiada coincidencia. Antes no había mermelada y luego apareció. Posteriormente estaba abierto el frasco y ahora está cerrado. Y por más que trataba de recorrer mis movimientos, todo indicaba que jamás me había levantado de mi lugar, además de que el rosario nunca me lo quité de las manos. Traté de no darle tanta importancia y seguí mi día como si nada. Por la noche mi marido llegó a casa, cenamos y posteriormente nos fuimos a descansar. Estuvimos viendo la televisión y después de un rato, mi marido la apagó al igual que el interruptor de la luz. Yo estaba bien despierta porque estábamos platicando mi esposo y yo de cosas de la película. Después él me dio las buenas noches, se volteó y se durmió profundamente. Él tiene ese don de dormirse rápido sin importar las preocupaciones. Yo estaba acostada pensando en los pendientes de la casa para el día siguiente, y como a las 12 de la noche se encendió como si nada la luz de la habitación. Yo estaba despierta, incluso estaba recargada en la cabecera de la cama cuando aquella se encendió. Volteé a ver a los alrededores y vi que no había nadie. Mis hijos estaban dormidos y mi esposo también. Así que la única persona que estaba despierta a esa hora era yo. Estaba asombrada. Sin embargo, no me quedó de otra que pararme a apagar nuevamente la luz. Hasta este punto yo quise pensar que no era nada, que fue una casualidad. Pero al despertar sentí un dolor muy fuerte en el tobillo derecho. Al tocarme las piernas también sentía dolor en varios puntos. Me revisé, pero no tenía ningún golpe. Yo pensé que tal vez me había sucedido algo, como que me tropecé o pisé mal. Simplemente buscaba una respuesta lógica al asunto. A raíz de estos hechos, las ventas de los uniformes que ya había apalabrado se me empezaron a caer. Me decían las señoras pretextos tontos, y así caí en cuenta de que todo esto, toda esta situación, toda esta mala suerte, entre comillas, me había sucedido después de que tuve el conflicto con Carlota. Pensando en los relatos que has narrado en el canal,
me di cuenta de que la gente es capaz de hacer brujería hasta por cosas tan pequeñas, ya que Carlota se notaba a distancia que tenía poder adquisitivo. Sin embargo, era una mujer con avaricia, y siento en mi interior que se quería vengar porque no consiguió comprar los uniformes a tan buen precio. Debido a mis dolores en las piernas, pies y las situaciones paranormales que he estado viviendo en la casa, busqué en YouTube videos de cómo darme una limpia con huevo, así que aproveché cuando todos estaban en sus actividades matutinas y pensé en hacerme solita el ritual, pero con mucha fe. Empecé a pasar el huevo por mi pierna derecha, pero al hacerlo aquel se reventó en el lugar donde yo sentía más dolor. Al mismo tiempo, se abrió y cerró de golpe la puerta del baño de arriba. Yo estaba completamente sola y siempre dejo las puertas cerradas porque así me gusta que estén. Entre un poco de nerviosismo y temor, me sequé la clara y yema y repetí la operación con un huevo nuevo. Volví a pasarlo en mi pierna derecha. Esta vez no se rompió, pero sí sonó como que algo en el interior había tronado. Yo te había contado que en las noches por preocupación tardaba en dormir, porque según yo estaba preocupada por mis actividades del día siguiente. Pero haciendo cuentas, mis preocupaciones no son tan fuertes para que me quiten mi paz. Así que haciendo números detecté que empecé a padecer insomnio desde aquella situación con Carlota y que hasta la fecha sigo padeciendo. Al día de hoy, estoy buscando a alguien que me pueda ayudar, que me pueda sanar y, ¿por qué no? Si hay posibilidad de regresar el daño a la persona que me lo ha enviado, hacerlo. Siento que fue Carlota, a pesar de ser una mamá católica, puede hacer brujería. Creo que me envió algún espíritu para molestarme. Me gustaría que me des tu opinión, dime si sabes de algún remedio o apóyame con algún consejo, porque siento que todo esto es una vendetta tonta que está yendo más allá de una simple brujería. Quiero agradecerte, Dilian, por tu apoyo y también enviar saludos a todos los que escuchan tus relatos. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza. Si sientes que mis historias te dejan algún mensaje, regálame tu like, déjame un comentario, comparte la historia y suscríbete si todavía no te has animado. Con eso me apoyas para seguir trayendo relatos diferentes y originales. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?